doctorado en Historia del Arte, que lo estoy terminando este año, y espero pronto hacer postdoctorado en Historia del Arte. Pues, mi vida me ha llevado por el camino de la investigación y no tengo intenciones de parar por lo pronto, entonces seguiré estudiando hasta donde pueda. El doctorado que estoy haciendo en este momento tiene como tema la Guerra Fría en el arte colombiano, entonces estoy revisando la importancia que tuvieron las petroleras, muy especialmente la ESO, que en Colombia se llamaba la Intercol, en el patrocinio del arte moderno. Entonces, Intercol y ESO hizo, por ejemplo, premios internacionales a artistas que ganaron, por ejemplo, Alejandro Obregón, Fernando Botero, y eso permitió una internacionalización del arte en los años 60 y 70 súper fuerte. Nunca existió un apoyo privado tan fuerte que tiene que ver con las políticas de Estados Unidos en plena Guerra Fría, y era desestimular el pensamiento de izquierda, las ideologías comunistas, y por lo tanto inyectaron, digamos, una gran publicidad y promoción en el arte moderno, pero sobre todo en el arte moderno que fuera apolítico, por ejemplo, la abstracción. Entonces, en Sevilla va a haber un evento internacional académico, va a ser un simposio que se va a llamar la cultura petrolera en América Latina, algo por el estilo. Y entonces son académicos de distintas partes del mundo hablando desde distintas disciplinas, porque hay algunos que tienen que ver más bien con lo medioambiental, otros que tienen que ver con los factores económicos, con la violencia. Y yo voy a hablar entonces inicialmente de ese aspecto de la financiación de las petroleras al arte latinoamericano. Y por otro lado, lo vinculamos con una exposición que vamos a hacer en la misma Universidad de Sevilla sobre artistas que trabajan en torno al tema del petróleo. En este caso vamos a ir con Didier Bedoya, que es un joven artista que ha estado trabajando el tema de la economía ilegal o la informalidad en el contrabando entre Colombia y Venezuela, a raíz de una circunstancia de vida que él conoce muy bien, que es el contrabando de la gasolina y del petróleo en la frontera. Entonces vamos a tener obra de Didier Bedoya, que trabaja directamente con el petróleo. Vamos a tener obra de Zahir García, que es un artista que también ha trabajado con petróleo, porque además es nacido en Barranca Bermeja, entonces tiene otra perspectiva del petróleo, pero también está ahí presente. Y vamos a tener obra de un venezolano que se llama Tony Vázquez Figueroa, que es un artista del cual estoy en este momento haciendo una curaduría en LGM, y que trabaja también con el petróleo, tiene una perspectiva también súper interesante y súper diferente, pero el tema de él es el progreso, el auge y el apogeo de la cultura petrolera en Venezuela. Entonces esos tres artistas perfectamente caben dentro de las conferencias que se van a dictar, pero además también dentro de la curaduría que se va a hacer. Arte del siglo XX en Colombia ha sido para mí personalmente un punto de inflexión, tanto en mi vida como personal como profesional, por varias circunstancias. Una, porque el libro lo escribí con toda una sensación de descontento, en cierta medida de insatisfacción por la misma historia política colombiana. En un momento muy álgido como lo fue el paro nacional, decidí que tenía que hacer en gran medida una manifestación de mi parte. Y mi manifestación en ese sentido se trataba de contar la historia del arte colombiano y mostrar cómo el arte colombiano había tenido vínculos tan estrechos con las disidencias, con las formas de pensar de los artistas que estaban muy cercanas a revisar, a cuestionar a los gobiernos, a denunciar la opresión contra todo tipo de pensamiento de oposición. Entonces terminé revisando cómo todo el siglo XX ha sido un siglo donde los mejores artistas y las obras de arte más importantes han tenido un elemento en común, que es su interés por cambiar el mundo, por hacer un mundo mucho más digno, por hacer un mundo más equitativo. Y entonces encontré que había vínculos muy estrechos entre las vivencias de estos artistas en cada momento con las que estábamos pasando en este momento también. Encontré que había como conexiones muy fuertes en lo que ocurría en el arte en los años 70 y la represión del gobierno de Turbay, por ejemplo, con los artistas, que hace, por ejemplo, que Gabriel García Márquez se exilie porque lo están persiguiendo, que hace que Marta Traba la echen del país por su pensamiento y por sus ideologías, que hace que a Felisa Bustin le toque también irse del país ante la amenaza y la tortura que ha sufrido. Y todo eso lo escribo precisamente en este momento donde han ocurrido muchas de esas cosas. Entonces, personalmente fue una forma de manifestarme, y profesionalmente me permitió por primera vez reunir y consolidar como todo el trabajo que he venido haciendo en los últimos 13 o 14 años y convertirlo en un volumen que ha sido muy exitoso. Ha sido un libro que ha tenido una fortuna crítica y una repercusión muy importante en el poco tiempo que tiene.
tiene mucho que ver con el aspecto que estamos comentando, que es la violencia de Alejandro Obregón, del año 62. Y es una obra que es fundamental porque sin ella eliminaríamos un capítulo importante del arte colombiano, que es la politización de los artistas en los 60. Es decir, Alejandro Obregón de alguna manera descubre para la generación joven que el arte se convirtió en un mecanismo para dar a conocer, para denunciar las circunstancias que estaban viviendo. Y entonces muchos artistas jóvenes de ese periodo se inspiran en la violencia. Entonces la violencia es una pieza fundamental del arte colombiano, si no la primera. Obviamente está Fernando Botero, y hay una pieza muy particular de Fernando Botero que es la apoteosis de Ramón Hoyos, que también me parece que es una pieza excepcional de su mejor periodo de trabajo, en el año 59. También hay una pieza que he seguido y que he trabajado constantemente en distintas investigaciones, que es la Bachoé de Rómulo Rosso, del año 25, que también es fundamental para comprender el arte moderno en Colombia. Y bueno, no cuento más porque sería spoiler. Bastante fuerte, se ha ligado completamente a mi vida en muchos aspectos, porque se convirtió en uno de mis fuertes de investigación, conocer la obra de Fernando Botero. Descubrí hace 10 años o un poco más un vacío en torno a la obra de Fernando Botero, y era que no se conocía su obra temprana. Y entonces me dediqué a especializarme, a encontrar las obras, a buscarlas, y eso produjo que se publicara mi tesis de maestría en ese momento, que fue un libro que se llama Fernando Botero, la búsqueda del estilo, 1949-1963. Y a partir de ese libro pues ha surgido una cantidad de proyectos que me han ligado con Fernando Botero. Por ejemplo, hicimos una exposición en el Museo Nacional que por primera vez revisaba todo ese periodo. Yo creo que tanto las publicaciones como las curadurías han permitido cambiar para muchas personas la forma de comprender a Botero, que yo sé y entiendo que para muchas personas puede ser o repelen la obra de Botero o que la ven como algo repetitivo, pero después de que entienden todo el proceso de Fernando Botero, creo que se ha cambiado el chip por completo. También en el mercado del arte, como estábamos comentando hace un rato, hay un cambio tremendo porque se ha empezado a revitalizar la importancia de esa faceta vanguardista de Botero, porque lo es realmente. En los años 50 Botero es un niño genio y está asimilando elementos diversos del arte mexicano, de los expresionistas abstractos en Nueva York, del pop que está surgiendo en los años 60. Entonces es un periodo tremendamente interesante. Y eso me ha permitido, pues, a su vez, convertirme en experto en este periodo, conocer al maestro, ser muy cercano al maestro, y a partir de eso, pues, han surgido pues, muchos proyectos muy chéveres, muy interesantes. Nosotros veníamos desarrollando muy profundamente y a conciencia una idea que es la de que el arte tiene capacidad para cambiar el mundo. No es una teoría que yo me esté inventando, realmente la elaboro incluso en el libro, y pongo como un ejemplo claro la obra de un alemán que es Joseph Beuys, que para mí me parece que es realmente apasionante la forma en que Beuys puede llegar a desarrollar proyectos que cambian el entorno de una ciudad, cambiar la vida de las personas. Y aplico el ejemplo de Joseph Beuys a un caso colombiano que es Antanas Mockus. A mí me parece que uno de los grandes artistas de finales del siglo XX en Colombia es Antanas Mockus. Y entonces la prueba porque ustedes no pueden verlo en este momento, pero me están haciendo cara de estás loco, de si mostrar las nalgas es cambiar el mundo, y no, a eso no me refiero exactamente. Un ejemplo perfecto, por ejemplo, es que Antanas Mockus desarrolla estrategias visuales muy poderosas en su momento como alcalde, como el caso de unas estrellas negras que había en el suelo. Las estrellas negras se ponían en los sitios donde morían personas atropelladas por no cruzar por las cebras o por los cruces permitidos. Y entonces Mockus apela a los elementos visuales para hacer una estrategia que en su momento se convirtió en la estrategia de marketing más poderosa del mundo. Ganó un premio en Barcelona como la mejor campaña institucional. Y en términos prácticos, poner unas estrellas en el suelo, es decir, recurrir a un impulso visual, fue tan poderoso que disminuyó 2.000 muertos en menos de un año. Es decir, salvó 2.000 vidas a partir de un elemento visual. Eso es solamente como un ejemplo de las estrategias visuales importantísimas, interesantísimas de Antanas Mockus. Y entonces muchos de los artistas con los que trabajo
y con los que me interesa trabajar son artistas que yo siento que de alguna forma tienen un potencial para cambiar el mundo a partir de su trabajo. ¿Por qué? Porque su trabajo es genuino y trabajan con comunidades, porque trabajan de forma genuina, digamos, en la exploración de unos temas de investigación. Por ejemplo, los que te estaba contando con el petróleo me parece que son apasionantes porque revelan, porque se meten realmente a cuestionar aspectos políticos y sociales. Bueno, lo primero que hay que pensar y cuestionar al respecto de esa relación que existe, pero esa relación existe mediando un problema y es los espacios. Es decir, los curadores no son los dueños de los espacios, los curadores son investigadores. Algunos los ven como una especie de mercenarios, porque finalmente un curador pues trabaja finalmente frente al sitio donde son comisionados para desarrollar galerías. Son muy escasos, muy pocos los curadores que se desempeñan de manera permanente en un espacio, en una institución, y por lo tanto también son muy pocas las instituciones que tienen un espacio y un curador de planta. Entonces uno puede decir que son contados. El Museo Nacional tiene su curador y tiene su espacio, el Banco de la República y bueno, otras salas. Las galerías no necesariamente trabajan con curadores. No a todas las galerías les interesa trabajar con curadores, porque no todas las galerías tienen un interés en un perfil académico o en respaldar de una manera más profunda y comprometida el trabajo de los artistas. Entonces, sí hay relación entre las galerías, entre los curadores y los artistas, pero están mediadas de acuerdo a la cantidad de espacios que puedan existir. Y entonces es común, algo que tú me contabas, que te llamen y te digan como, mira, soy un artista y tengo el portafolio y me gustaría que vieras mi trabajo, y entonces yo a veces me cuestiono si la gente cree que uno tiene tanto poder al respecto, porque resulta que le pueden a uno mostrar la obra, pero uno no tiene dónde mostrarla, uno no es el dueño de los espacios. Sí me parece de todos modos que hay una compinchería y hay como una amistad que se va forjando en el círculo del arte, que le permite a uno empezar a crear como un círculo de afinidades con ciertos artistas. Y eso de alguna manera va acompañando, no sé si de pronto como una manera de curaduría propiamente, pero uno acompaña el proceso de algunos artistas en cierta medida. Lo que le permite a uno conocer a más profundidad los trabajos de los artistas y eventualmente cuando surgen posibilidades, ya sea más bien porque son los artistas los que buscan los espacios, porque presentan a convocatorias, etcétera, donde uno acompaña ese trabajo. Como te decía, el curador es un contador de historias, solamente que para otro formato. Es como el cineasta es el que hace películas y te cuenta la historia a partir de una sucesión de fotogramas. El curador lo que hace es organizar una serie de imágenes. El curador selecciona las imágenes que mejor funcionan para contar su historia y utiliza algunos recursos, recursos que van, por ejemplo, en el diálogo entre piezas que pueden ser piezas de distintos momentos, piezas de distintos artistas, piezas que dialogan con documentos, con textos, por ejemplo. Ahí la museografía le permite a uno, por ejemplo, potenciar ese diálogo entre las obras en la curaduría, con textos que van puestos en la sala también, las fichas técnicas ampliadas. Para mí es fundamental. Yo pienso que sin medrar el trabajo de los artistas que tienen una formación autodidacta, uno puede detectar muy fácil un artista que tiene una formación profesional por una razón muy sencilla que yo creo que es, pues digamos que en algunos casos uno la encuentra muy ágilmente. Y es que las universidades tienen una perspectiva en la formación que es mucho más humanista, me parece a mí. Es decir, uno cree que cuando un artista entra a una escuela de arte va a estar más vinculado a los procesos manuales o va a estar más vinculado a las técnicas. Y resulta que al contrario, en las escuelas de arte hay mucha falencia en las técnicas, pero más bien hay una formación muy fuerte y una base muy profunda en aspectos como la teoría del arte y en aspectos humanistas. Entonces, cuando tú ves artistas que tienen una formación profesional, realmente lo que encuentras es procesos de largo aliento, con investigaciones muy serias y con procesos de creación que están vinculados a lo multidisciplinar. Trabajar con comunidades puede ser una forma.
Bueno, hay muchas posibilidades, pero quiero decir como que finalmente la obra se convierte es más bien como en el resultado de todo un proceso y no en sí misma como un objeto final para ser exhibido y mostrado. Es fundamental, pues hace parte de la cadena que nos permite a todos mantenernos con vida, sobreviviendo, ¿no? Las galerías tienen un compromiso con los artistas, es un compromiso profundo, tienen que promocionar a los artistas, divulgar su trabajo, acompañarlos seriamente en sus procesos, muchas veces financiar estas búsquedas. Si están comprometidos realmente con el artista, meten la mano al drill para Promocionarlo. no, pero también como para acompañar el proceso de creación. Es decir, el artista dice, tengo una idea y la idea va a tardar 6 meses en realizarse. Entonces necesito dinero para esos 6 meses y las galerías serias se encargan de producir, digamos, el espacio, el espacio perfecto para que el artista pueda tener ese campo de tiempo para su proceso de creación. Entonces las galerías son fundamentales, pero hay que tener presente que no todas las galerías funcionan de esa forma y no todas las galerías tienen los mismos intereses. A mí me parece que hay galerías que solamente las mueven directamente los intereses comerciales y por lo tanto eso produce una suerte de arte que es plenamente decorativo, que no está mal. Quiero decir como que hay distintos nichos en el mercado del arte. A mí no me interesa realmente el que tiene que ver con lo decorativo porque me interesa más un aspecto como más profundo del arte, como lo epistemológico, lo que el arte te puede enseñar. Eso, por ejemplo, también me parece que está muy ligado con el coleccionismo. Uno puede ser acumulador de cosas y llamarse coleccionista y tener muchas obras de muchos artistas en su casa y todas que combinen con los muebles, y que es lo que hace mucha gente y no está mal. Pero no es lo que yo haría, digamos, como coleccionista. Para mí, coleccionar arte sería como coleccionar libros. Yo guardo libros porque siento que estos libros tienen una profunda forma de cambiar mi percepción del conocimiento y de las cosas. Y de la misma manera, entonces, pienso que si colecciono artistas que, al igual que la música, me permiten a mí tener como una experiencia mucho más profunda. Y siento que eso realmente debería ser como el afán de la cultura, tener ese tipo de experiencias absolutamente profundas. Pero también existe el reggaetón y hay gente que el reggaetón lo asume como entretenimiento, como farra, como algo tremendamente poderoso, visual y pasajero. Y creo que el arte también, pues de alguna manera, puede ser afín a eso. Y hay artistas que están dentro de esa línea de trabajo. Yo prefiero un poco más lo clásico, algo un poco más difícil de escuchar. La pregunta corre en torno a la responsabilidad del artista, es decir, si el artista lo que quiere es hacer dinero, hacer prestigio, generar una carrera profunda, seria, o una búsqueda, digamos, rápida de dinero. Entonces, de acuerdo a esas preguntas, el artista sabe si su enfoque gira en torno a perseguir un museo, a perseguir una institución que patrocine un proyecto de largo aliento, o si quiere hacer una serie de obras que puedan ser exhibidas y rápidamente comercializadas. Cualquiera de esas cosas es loable y de hecho así funciona el mercado del arte. Entonces todos vivimos dentro de, digamos, de ese sistema cultural, solo que el artista es el que tiene que escoger cuál es el camino. Y para eso también hay curadores que digamos que están más afines a ese tipo de prácticas, así como hay galerías y hay artistas. Entonces ahí, digamos que dentro del mundo del arte también hay pequeños submundos y hay burbujas dentro de una gran burbuja del arte. Empezar a hacer un trabajo consecuente que yo creo que surge a partir de una pregunta. La pregunta clave es: ¿cómo concibo yo que lo que yo estoy creando pueda realmente hacer un cambio en el mundo? Es decir, ¿el arte va a cambiar el mundo? O si el arte tiene la capacidad de cambiar el mundo, ¿en qué manifestación puedo yo hacer que eso ocurra? Yo creo que esas respuestas solamente se hacen de una manera muy íntima y personal, es decir, a partir de las preocupaciones genuinas que tenga cada persona, a partir de las circunstancias que nos indignen diariamente. Los artistas van a encontrar la respuesta a cuál es la línea de investigación que va a regir su trabajo en la próxima década o en las próximas 2 décadas o el resto de su vida.
Pero yo creo que sí es básico poderse preguntar cómo voy a cambiar el mundo a partir del arte. Y creo que esa es la línea que hace que realmente el trabajo tenga una base sólida. Hay que buscar becas, hay que buscar apoyos, estímulos. Están por ahí, es más, se pierden, todo el tiempo se pierden porque la gente no aplica a ellos, entonces el dinero desaparece. Pero entonces está la posibilidad.